Ya, va que toda la parte anterior de la confusión no grabé. Va. Ahora ya. Ya estoy grabando. Entonces, decíamos que Pablo... Entonces, esto es del tercer viaje, perdón. No. Estamos terminando el segundo, todavía nos faltaba. Ok. Estamos ustedes tienen en su folder, vamos en la página 43. Sí. En su folder. Y en la Biblia vamos en el capítulo 17. Pablo y Silas llegaron a Berea. Buenas tardes. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hasta ahorita me pude conectar, Betsaida. Bueno, bienvenida, Gracias. muchas gracias. Yo creo que solo nos falta Nalu, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, pero igual estoy grabando para que pasárselo. Entonces se dirigieron primero a los judíos y muchos aceptaron la palabra de Dios con todo el corazón. También numerosos griegos y mujeres distinguidas creyeron. Otra vez, pero ahí íbamos, que habían enviado entonces a los judíos de Tesalónica, de donde ellos habían salido, habían llegado y entonces ellos hicieron salir a Pablo y para Atenas, ahí nos quedamos. En Berea permanecieron Silas y Timoteo, según Primera Tesalonicense, que dijimos que era la primera carta, y Timoteo está con Pablo en Atenas. Ahí exactamente nos quedamos, en el capítulo 17 del 16 al 34. Va. Perfecto. Entonces, aquí está el Evangelio en Atenas. Imagínense que primero hay que poner esto en contexto. Desen cuenta ustedes lo que significaba Atenas, o sea, Grecia, ¿verdad? Habíamos dicho que lo interesante que habían pasado entonces era del Asia a Europa. Y luego ver que esta era una cultura totalmente filosófica, ¿verdad? Atenas se presenta, dice, como el imperio de la ciencia, del arte y de la sabiduría humana. Vean ustedes entonces a dónde va a ir a presentar el mensaje. Y es una metrópolis, o sea, no es una islita, ni es un puerto, no, es una metrópolis, una ciudad ya bien constituida. Y se creía que era como la luz de la humanidad entera. Claramente, acuérdense ustedes que Grecia tenía toda aquella mitología. ¿Significa eso que era una ciudad religiosa? Porque claramente la mitología no es que no eran creyentes, pero creían de muchas formas, ¿verdad? O sea que estamos hablando de un politeísmo, ¿verdad? Había muchas maneras, muchas formas de creencias. Y aquí es donde Pablo, a este lugar, va a llegar a predicar a Cristo. Imagínense. Bueno, aquí dice que con la sabiduría de los filósofos, eso habría que entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo es que lo presenta ahí? Porque dice, él vio en todo su esplendor el Partenón, con la estatua de Palias, Atenea, cincelada por Fidias. Y hay aquí todo un ejemplo de todos los temas importantes que tenían los filósofos. Y el apóstol debió sentir satisfacción espiritual al proclamar el mensaje de Jesús en un centro intelectual del mundo y en la ciudad del humanismo. Esta polis, o sea, esta ciudad que se creía la luz de la humanidad entera, recibía finalmente la verdadera luz del mundo, que es Cristo. La actividad misionera de Pablo alcanza aquí una de las cumbres. El testigo de Cristo se encuentra con el paganismo en su mismo hogar y acepta luchar con las mismas armas. La sabiduría de los filósofos. La ciudad de los filósofos se presentaba también a la mirada de Pablo como la ciudad idólatra por excelencia. La alusión a los ídolos marca desde el principio la orientación del discurso de Pablo que va a pronunciar. Lucas ofrece un cuadro sintético de las personas a quienes Pablo dirigió esta palabra. En las sinagogas a los judíos
y a los adoradores de Dios. En el ágora a la gente común y corriente, y a filósofos epicúreos y estoicos. Bueno, esas eran distintas ramas de filosofía, ¿verdad? Los epicúreos eran materialistas. La felicidad, según ellos, se encontraba en la quietud del espíritu, libre del temor a la muerte. Aquí está eso. ¿A quiénes predica? Espérenme, solo voy a dejar entrar a alguien más. Entonces, ¿a quién predica? En la sinagoga, a los judíos. En el ágora, a la gente común. Y a los filósofos, quienes eran los epicúreos, que consideran que la felicidad se encuentra en la quietud del espíritu y deben de buscar la mayor cantidad de placeres. Miren ustedes, ahí por eso dice que eran personas materialistas, dice, ¿verdad? Y que decían que con la menor mezcla de dolores, al morir el alma regresaba a los átomos indivisibles de donde había sido formada. Y luego están los estoicos, que su ideal era liberarse de las pasiones y hacerse insensible a todas las cosas. Este es un poco esa filosofía de un poco como budista, ¿verdad? Que es como liberarme, dejar libre al cuerpo de todas las pasiones y de todas las tendencias. El tipo este de estoicismo entró en el cristianismo más tarde. Entonces ahí tenemos eso. Y la reacción... Estoico, perdón, Betsaida. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Que los estoicos es algo así como que sufren, Sí. pero no sin quejarse, algo así. Ajá. Eso es lo que es, ¿verdad? Sí, Pero dice que eran panteístas, o sea que si eran panteístas era porque veían a Dios por todas partes, no era Dios. No es tanto no? que... Sí, en mucho tienes razón ahí. O sea, el estoicismo es una parte como de un umbral del dolor muy alto, ¿verdad? Entonces tú lo aguantas y sientes que eso te va a llevar a otro nivel, en parte, ¿verdad? Por eso decía que el estoicismo entró en el cristianismo más después, porque sobre todo en esas personas que se flagelaban para que las pasiones del cuerpo suprimir, es una forma de estoicismo, ¿verdad? Entonces, pero si eran panteístas, no es que miraran a Dios, sino que adoraban la naturaleza, las montañas, los ríos, o sea, la adoraban como una deidad. O sea, porque es parte de su mitología, ¿verdad? Parte de su mitología, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera hay una mezcla. Muchas veces si uno no entiende muy bien lo que es el cristianismo, porque muchas de esas cosas entraron al cristianismo por distintos personajes, como San Agustín y personajes así, donde van a considerar el cuerpo malo y las pasiones malas, y aquí entonces castigar al cuerpo. Todo eso va a ir entrando poco a poco en el cristianismo, pero en su evangelización primitiva no era de esa manera, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que aquí en la Biblia no hay dualidad, no hay dualismo, sino que el ser humano es cuerpo y alma junto, integrado. Y no está la mentalidad de que el cuerpo es malo y el alma es buena. No va esa mentalidad. No, eso va a entrar más tarde, pero no en el principio. Bueno, entonces ahora pasamos al Areópago, que está en el capítulo 17 del 22 al 31. Aquí está más o menos, ¿verdad? Y el discurso en el Areópago. Dice que el Areópago designa no tanto la colina, o sea, esto que teníamos aquí, no tanto la colina situada al sur de Ágora, cuanto el Consejo Supremo. O
Es una especie como el Sanedrín griego, ¿verdad? De Atenas, que se reunía antiguamente sobre esa colina, pero que en tiempos de Pablo tenía sus sesiones bajo el pórtico real, a orillas del Ágora, precisamente donde Sócrates había sido juzgado. Pablo fue acusado y llevado a fuerza ante una comisión del Consejo del Areópago, la Comisión de Educación, encargada de vigilar la instrucción, los movimientos intelectuales y las doctrinas novedosas, en donde es sometido a un interrogatorio oficioso, o sea, de oficio, ¿verdad? Unos autores creen que el discurso en el Areópago presenta nociones de filosofía estoica, o sea, un poco así de aguantarse el sufrimiento, ¿verdad? Extrañas al mensaje cristiano, era lo que les decía anteriormente. Eso va a entrar después, pero no exactamente al principio. Esa mentalidad es como extraña. Entonces, aquí está el Consejo Supremo, se reunía. Pablo es llevado, antes de pronunciar su discurso, lo someten a indagar cómo va a ser ese discurso, ¿verdad? El discurso de Pablo es un espécimen de la propaganda judío-cristiana ante el mundo greco-romano. Lucas, que es el redactor de este discurso, aunque no está presente, es un judío, Lucas es un judío helenista, que es un médico griego, y se movía con facilidad en ese mundo griego. Y Pablo entonces proclama en el Areópago que viene a hablar del Dios desconocido. Entonces dice que nosotros pensamos con otros comentadores que el discurso de Pablo en el Areópago es un espécimen de la propaganda judeo-cristiana ante un mundo greco-romano. Más aún, ya hablando lo de Lucas, ¿verdad? Que es el redactor de este discurso, pues es griego, conoce todo el ambiente. Y entonces Pablo, de pie ante el Areópago, dijo, o sea, básicamente él no va a probar la existencia de Dios, sino que parte de su fe monoteísta ante un destinatario politeísta, ¿verdad? El verdadero problema es conocer a un solo Dios. O sea, ya dijimos que son religiosos, pero politeístas. Y él va a presentar a un ser que es único, viviente, todopoderoso. Pero fíjense ahí, subrayen esa palabra todopoderoso, ¿verdad? Porque al que va a presentar es a Jesús. Y este muerto, ¿verdad? Y este en la cruz. Entonces imagínense ustedes, él quiere partir de ese tema del Dios del Antiguo Testamento, activo en la naturaleza y en la historia, pero como para ver el reflejo de esa divinidad, no en cuanto para adorar a la naturaleza. Y también autor del orden moral. Básicamente ahí están los elementos de su predicación, del Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero dice aquí que entonces Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, de eso os vengo a anunciar o a hablar hoy. Entonces, en un elogio sagaz, Pablo no predica una divinidad extraña, sino una divinidad ya honrada por los atenienses, el Dios desconocido. En efecto, los paganos dedican altares a muchos dioses desconocidos, por el temor de atraer de ellos el resentimiento de algunas divinidades cuyas existencias ellos ignoraban. Yo no sé si me escuchan bien porque aquí está lloviendo a chorros y yo estoy dando de gritos para que ustedes me oyen. ¿Me oyen? ¿Aló?
Sí, sí. Sí, Yo sí te oigo, gracias. yo oigo la lluvia también. Sí, te oímos, Betsaida. Aquí con truenos. Aquí se está cayendo el cielo, yo estoy pegando de gritos porque si no, no me oyen. Sí, se oye agua. Entonces, eso es interesante, que ustedes se den cuenta que el tema por cual hay un ídolo al Dios desconocido es por el miedo, ¿verdad? De que no le estemos dando culto a un ser y por resentimiento nos vaya a castigar. Entonces, vemos que los dioses mitológicos tenían muchos rasgos humanos, sobre todo en tensiones de celos, de cóleras y una especie como de rivalizar con el humano. Entonces, ellos tenían que estar como agradando, como ir domesticando a esa divinidad, como adulándola. Eso hay que tomarlo en cuenta porque a veces, aunque nosotros digamos ser monoteístas y un solo Dios, a veces nosotros intentamos eso. No digo que lo hacemos porque no lo logramos, porque Dios es Dios, pero a veces esa es la intención, como manipularlo, como hacer lo que nosotros queremos. Pues ahora no sacrificando animales ni nada de eso, pero sí a veces, pues, de alguna manera, a veces, pues, con algunas actitudes piadosas que no es que están mal, en hecho sí, lo piadoso, sino la motivación. La motivación es a veces la equivocada, ¿verdad? Entonces, dice aquí que una observación general. Pablo no va a probar la existencia de Dios. Esta la supone admitida. El apóstol parte de una fe monoteísta, cumbre insospechada para la filosofía griega. El verdadero problema es conocer a Dios, un Dios único, viviente, todopoderoso, activo en la naturaleza y en la historia y autor de un orden moral. En una palabra, el Dios de la Biblia, pero fracasó. El fracaso de Pablo en Atenas fue casi total. En lo sucesivo, su predicación rechazará adornos de la sabiduría griega. O sea, él intenta como entrarles de una manera filosófica y un poco con la mentalidad de ellos, pero la verdad es que fracasa y entonces él se da cuenta que él no puede llevar a la predicación esos adornos de la sabiduría griega. Sin embargo, la gracia produjo frutos, o sea, el Espíritu Santo siguió actuando y algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Y luego ya entramos al capítulo 18, ¿verdad? Y en el capítulo 18 nosotros encontramos la fundación de la iglesia de Corinto. Permitan que voy a dejar entrar a alguien. Ok. Entonces, Pablo se esforzaba por anunciar a judíos y griegos el evangelio. Silas y Timoteo llegan de Macedonia a Grecia, ¿verdad? O sea, a Corinto. Pablo se dedica enteramente a anunciar la palabra de Dios, pero el mensaje es el mismo. Jesús es el Mesías, pero ojo con esto, no oculta, no suaviza el tema de su pasión, su muerte y claramente su resurrección, ¿verdad? Él parte de este elemento. No digamos como hoy, que a veces nosotros queremos llevar una predicación como más suave, como más, como no tan agresiva, por decir así, como que nosotros queremos un poquito domesticar el mensaje y la persona de Jesús. Y entonces algo pasa y no funciona bien, ¿verdad? Entonces, dice aquí, dice que el mensaje
para ellos es siempre el mismo. Jesús es el Mesías. Al ser rechazado con injurias, el apóstol sacude sus vestidos a la manera de los gestos simbólicos de los antiguos profetas y les dice: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza y yo soy inocente y desde ahora me dirijo a los gentiles. Eso fue cuando le habló a los judíos. Entonces se retiró de ahí y entró en la casa de un tal Justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Entonces aquí él sigue todavía intentándolo con los judíos, ¿verdad? Pero vemos claramente que no. Entonces, grandes tribulaciones invadían el espíritu de San Pablo. ¿Cuáles? El desamparo de todas partes, el constante fracaso con sus hermanos de raza, o sea, con los judíos, le agobiaba muchísimo. Y en medio de todas estas situaciones, Jesús se le aparece en sueño y le dice: no temáis, sigue hablando, no calles. Yo estoy contigo y nadie echará mano sobre ti para hacerte mal, pues tengo para mí en esta ciudad un pueblo numeroso. Entonces vean ustedes que en sueños él se siente consolado y él se siente pues animado para no decaer, para seguir perseverando en la misión, ¿verdad? Entonces el éxito en realidad fue grande, pero esta parte del sueño hace ver pues que es el mismo resucitado el que va a realizar la obra, que a él hace énfasis en eso, que él no está teniendo éxito y él está pues decaído, deprimido, triste, pero el sueño lo que significa para nosotros es que la obra la va a seguir realizando Dios, ¿verdad? O sea, Jesús el resucitado. Uno de los jefes de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa. Pablo mismo lo bautizó, haciendo una excepción en su manera de proceder. Era Crispo, ¿verdad? Uno de los jefes. Él lo bautiza y eran las primicias de la conquista espiritual en Corinto. Corinto era un puerto muy, que dijera yo, con muchos excesos. Al ser un puerto, tenía grandes excesos morales, ¿verdad? Y entonces se va a ver de que otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. Pablo revelará que no fueron los sabios, ni los nobles, ni los poderosos los que abrazaron la fe, sino lo necio, lo débil, lo plebeyo y desagradable del mundo. Sigue siendo esa como la pauta del cristianismo. Generalmente no es la gente con más capacidades, ya sean de popularidad o económicas, sino que es la gente que más necesita, que va centrando su esperanza en el único que la puede ayudar, es decir, el único que puede dar esperanza. Bueno, ya saben que vuelven a entrar en el mismo cuando se termine esto, que ya faltan como 9 minutos. Entonces, ante Galión, procónsul de Acaya, entonces aquí lo tenemos, entonces, estamos en el capítulo 18, del 12 al 17. Los judíos acusan a Pablo ante el procónsul Galión. Galión les dice que a él no le interesa todo este problema, o sea, es un problema religioso que no tiene ningún interés de verse, porque fíjense ustedes, son los judíos que están acusando a Pablo ante una entidad jurídica, ¿verdad? Entonces los expulsa del tribunal. Entre todos comienzan a golpear a Sóstenes, el jefe de la sinagoga. Pablo permanece en Corinto 1 año y 6 meses, consiguió implantar la cruz de Cristo en este lugar.
Entonces aquí el comentario dice que siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo ante el tribunal diciendo, este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria de la ley. Este pasaje es un documento insertado por Lucas antes de la partida de Pablo. Según una inscripción de Delfos, Galión era cónsul de Acaya en la primera parte del año 52. Su mandato pudo ser entre los años 51 y 53. La comparición de Pablo ante el procónsul se cree que fue hacia finales de su estancia en Corinto, posiblemente en la primavera del 52. Pablo permaneció en Corinto 1 año 6 meses del invierno del 50 al verano del 52, o sea, 18 meses. El apóstol consiguió en esos 18 meses implantar definitivamente la cruz en plena ciudad pagana. Y lo que es más, el Espíritu del Señor se mostró espléndido en sus dones y carismas. La epístola a los Corintios, escrita pocos años más tarde, nos revelan muchas características de esta comunidad cristiana, de la comunidad de Corinto. Betsaida, Anda. mira, disculpa, yo entré tardísimo porque me quedé dormida, no te voy a decir mentiras, me quedé totalmente dormida. Bueno, qué ¿Por rico. qué golpean al jefe de la sinagoga? Bueno, fíjate que los judíos, es que aquí cuando tú entraste, pues ya vimos que Pablo en esta parte de Grecia, él intenta ante todos los medios de llevar el mensaje, sobre todo a las sinagogas, o sea, a los judíos, pero es rechazado. Entonces, siendo así rechazado, pues entonces se va al Areópago, al mero Atenas, a la parte central, por decir así, y vemos que no produce tantos efectos, la gente no le cree tanto, hay algunos que se convierten y lo siguen, sobre todo los más débiles, pues, de la sociedad, pero al final de cuentas, hay un personaje de la sinagoga, el encargado, que sí se convierte, pero los judíos se enojan porque dicen que está enseñando en contra de la ley, ya lo llevan entonces al procónsul y pues no se mete en ese problema porque dice que eso no le interesa. Sin embargo, él se queda ahí 18 meses, un poco consolado por un sueño que tuvo con Jesús, que decía que siga hablando, que no se preocupe, que no se esté fijando en los resultados porque él tiene planes para ese lugar. Entonces él se queda ahí 18 meses y pues lo que vimos ahorita al poquito es de que hubo un éxito grande, ¿verdad? Porque el jefe de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y entonces Pablo, que no era su costumbre, aquí prácticamente es cuando lo vemos primera vez que va a bautiza, ¿verdad? Y luego aquí está el tema de Galión, que era ese procónsul, y entonces lo que acabas tú de oír ahorita. No sé si gracias, pero sí me quedé totalmente dormida. Pero qué bueno, me alegro mucho. Es que lo que pasa es que la tarde un poco invita a eso. Aquí está ya casi oscuro de noche y lloviendo como que si se está cayendo el cielo. Ahorita se cesó un poquito, pero sí está fuerte la lluvia. Bueno, entonces seguimos del capítulo 18 que estamos y vemos desde Corinto hasta Antioquía. Entonces, aquí presenta la fundación de la iglesia de Corinto en el capítulo 18 del 1 al 22. Dice que Pablo cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba por los judíos. Yo no sé qué le pasa a la computadora, yo oigo mi voz. ¿Ustedes me oyen a mí? Porque yo me oigo a mí también. Sí. Solamente sí. que ya te oímos muy bien, de repente se oyó un eco, pero nada más. Eco, sí. Ah, Debe bueno, ser por ese- el agua también.
Ese eco soy yo que me estoy oyendo yo. Es que hay varias que tienen sus abiertos los micrófonos, sabemos varias. Chinita, Lucy, Susana, Gaylin. Ok. Yo lo Entonces, abrí ahorita que preguntó. Vaya. no me la regañen, por favor. Bueno, entonces Pablo hacía grandes esfuerzos, ¿verdad? Para llevar el mensaje, ya volvemos otra vez a la sinagoga de Corinto. Discutía, se esforzaba por convencer a los judíos y griegos, pero cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, pues recibió de ellos una gran ayuda humana y material. El mensaje para ellos es siempre el mismo. Jesús es el Mesías. Al ser rechazado con injurias, el apóstol sacude, bueno, eso ya lo habíamos visto. No, entonces estamos ahorita, Antioquía, Siria, es que se me movió la hoja, del 18 al 22. De Corinto, Pablo parte con Aquila y Priscila rumbo a Éfeso. En Kenyarias se corta el pelo, pues tenía hecho un voto. Es de saber, eso debe de haber leído aquella alumna que les conté, ¿se acuerdan? Que les conté que a una alumna, el Señor le dijo que se rapara y se rapó. Sí, eso nos Debe de haber leído este párrafo. Tenía hecho un voto de raparse y se rapó. Es de saber que según la ley de Números 6:15, la persona que hacía un voto de nazir, o sea, abstinencia de honor a Dios, abstinencia en honor a Dios, entre otras observancias, no debía cortarse el pelo durante el tiempo de sus nazirato. No es claro si Pablo comenzó o terminó su voto al cortarse el pelo. Fíjense ustedes, ¿sabían ustedes eso? No, ni idea. Yo Lo que te pregunto yo es, tú dices que no se sabe si aquí se cortó o terminó ya se lo había cortado. Pero no se sabe por qué se cortó el pelo, ¿verdad? Pues dice que hizo un voto, tenía hecho un voto, dice, pero que no se sabe. ¿Cuál es la ley de los números? No sé, está del 18 al 22. Habría que ver en la Biblia qué comentario hay en relación a ese voto. Porque según las costumbres nazareas, o sea, del grupo de nazareos, pues ellos tenían que mantener el pelo largo, ¿verdad? No se lo podían cortar. Entonces, aquí en el capítulo 18 solo dice que en Cencrea se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. Sí, eso es lo que dice aquí, que también tenía hecho un voto. Y al llegar a Éfeso, dice que se separa de sus compañeros y aprovecha la oportunidad para entretenerse con los judíos de la sinagoga. Estos le insisten a que permanezca ahí y Pablo les dice, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y embarcándose, dejó Éfeso, desembarcó en Cesarea Marítima, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén y después bajó a Antioquía de Siria en el hotel